Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Nuevamente tenemos un capítulo aquí de esta semana. Y bueno, me vine al centro de la Ciudad de México. Creo que no podría haber otro lugar mejor para el libro que vamos a comentar hoy. Y bueno, como siempre es un libro que obviamente he leído varias veces a lo largo de mi vida. Y como siempre lo hemos platicado, ¿no? Le encuentras mensajes o textura distinta con el paso de los años, con el paso de la experiencia, con una óptica distinta de tu vida, de tu propia vida. El libro que vamos a leer es Azteca, de Gary Jennings. Es una novela, bueno, esta es una edición nueva. Normalmente los libros que me gustan los tengo en más de una edición, en 2 o 3 versiones distintas. Conforme van pasando los años, actualizo por si hay alguna diferencia o porque en algunas ocasiones lo prestas y sabes que no te lo van a devolver y, oh sorpresa, me los han devuelto, ¿no? Entonces, bueno, esta es una edición nueva. Es un libro bastante grande. La letra es pequeña, no es letra grande. Esta versión, miren, afortunadamente tenemos ahí algunos danzantes que nos acompañan con su cuerno, con su caracol. Este es un libro es una edición que tiene 870 páginas, pero son 870 páginas que de ninguna forma les deben de asustar, ¿eh? Gary Jennings nos platica la historia de un azteca, de un mexica, de época de la conquista, previo a la conquista. Bueno, este personaje que vamos a llamar Mixtli, a lo largo de toda la historia va tomando diferentes nombres conforme su vida va transcurriendo, conforme las aventuras que van pasando con él, ¿no? Pero vamos a llamar de nosotros Mixtli, o Nube Oscura. Mixtli nace antes de la llegada de los españoles a tierras americanas. Posteriormente le toca vivir todo el proceso de la conquista y el proceso de la instalación de la colonia en México, ¿no? Como el título nos dice, se llama Azteca, ¿sí? Mixtli nace en uno de los barrios de la Gran Tenochtitlán. Es un libro fascinante porque, a pesar de que es ficción, es una novela de ficción, está muy bien documentada. Es una ficción histórica, es una novela histórica, súper bien documentada. Y conforme te vas, desde el capítulo 1, conforme te vas metiendo a la lectura de la historia, te vas encontrando cosas con las que te enganchas, ¿no? Cómo eran los barrios de la Gran Tenochtitlán, cómo era toda la zona lacustre del Valle de México, del lago de Texcoco, la vida, los mercados de Azcapotzalco, las 4 entradas al Valle de México. Algo fascinante, realmente algo fascinante. Tenemos mucho ruido porque estamos en un lugar público el día de hoy, ¿no? Pero no había otra forma, no consideré que tuviéramos un mejor lugar para hablar de este libro. Entonces, ustedes disculpen el ruido ambiental, pero creo que es lo mejor que podemos tener hoy. Bueno, les decía, es un libro que está muy bien diseñado. Te va contando, te va describiendo la vida, cómo eran las escuelas de los nobles, las escuelas de las personas que se dedicaban a la agricultura, los comerciantes, los barrios de los comerciantes, y cómo hay una sociedad muy bien organizada antes en la sociedad mexica o azteca, una sociedad súper bien organizada, con avances tecnológicos relevantes para su época, con una forma de vida, con una cosmogonía muy interesante que empiezas a entenderla. Te habla de sus dioses, te habla de sus sacerdotes. Está maravillosamente bien escrito. Bueno, si eso no ha sido suficiente para engancharte durante los primeros capítulos, Mixtli va corriendo aventuras a lo largo de su vida, a lo largo de todo lo que es Mesoamérica.
¿no? Y además va cambiando, llega al reino de Michoacán, ¿no? De los Purépecha, llega incluso a la zona de lo que ahora es el estado de Guerrero, ¿no? Donde te habla de los temblores, que sabemos que al día de hoy muchos de los epicentros que se dan en el territorio mexicano, pues tienen epicentro en Guerrero. Bueno, te habla de cómo vivían los temblores en aquella época, en la zona de Guerrero, en la zona de lo que hoy es Oaxaca, ¿no? Muy bien ubicado, muy bien descrito todo, súper interesante. Mixler, te digo, recorre la selva de Chiapas, y durante todo ese recorrido, y además que va cambiando conforme va creciendo, va cambiando también de gobernantes en la Gran Tenochtitlán, y eso va dándole pues siempre una incidencia en su vida. Por alguna causa, su vida está relacionada con todos los cambios que van pasando durante el gobierno o el reinado del Güey Tlatoani Mexica en turno. Te platica un poquito del gran rey poeta Nezahualcóyotl, ¿no? Realmente es algo espectacular, maravilloso, que te recomiendo mucho que leas. Es una historia muy profunda, no es una historia plana, es una historia que te hace divertirte, que te va a hacer llorar en algunos momentos, que te va a hacer sentir triste, ¿no? La historia está planteada como una crónica que va recopilando aquí en el libro Fray Juan de Zumárraga, defensor de los indios, ¿no? Y la crónica la va recopilando y la va mandando a España, de un indio que encontró en lo que era la incipiente Ciudad de México, llamado ya castellanizado Juan Damasceno, un indio viejo, casi ciego, y que le dice: a ver, cuéntame tu historia. Y es donde Mixley empieza a contar su historia desde que era un niño. Me parece que por lo que hoy es Xochimilco, por los barrios de Xochimilco, lejano de la ciudad, de la ahora Ciudad de México, lejano en aquel tiempo de la Gran Tenochtitlán. Cómo llega a la gran ciudad, conoce el zoológico que tenía el gran emperador, creo que Moctezuma, en ese momento aquí en la Gran Tenochtitlán. Tiene la ventaja o tiene la fortuna de conocer al rey Oizotl, que fue el que más conquistas o territorios anexó al estado mexica. Te platica de las guerras floridas. Mixley incluso llegó a ser, su otro nombre es Nube Oscura, y justo le ponen ese nombre de Nube Oscura porque no veía bien, entonces veía siempre como entre tinieblas, ¿no? Entonces pues también le llaman Nube Oscura, pero incluso con esa limitante y por la suerte, y les digo, esta cosa, el destino que lo va ligando a los gobiernos mexicas, los gobiernos aztecas. Incluso llega a ser caballero águila o caballero jaguar, un grado alto dentro del ejército de la Gran Tenochtitlán. Participa en un par de guerras floridas, tiene un pequeño ejército incluso en algún momento, en donde contrata a un viejo guerrero águila a su servicio, y que a la larga termina siendo su maestro en el arte de la guerra también. Vamos, la vida de Mixley contada en este libro es una vida súper rica, súper interesante, de muchas aventuras, de muchas referencias históricas. Si te gusta la historia, este libro lo vas a amar. Si no te gusta la historia, el libro te lo va a poner de una manera súper fácil para que entiendas muchas cosas de las que hoy te rodean como mexicano, de las que hoy te rodean viviendo en la Ciudad de México. Mixley, otro de los capítulos, emprende un viaje hacia Tepic a conocer, está interesado en saber de dónde vienen sus antepasados, y se va en busca de Aztlán, ¿no? Llega a Aztlán y bueno, lo que se encuentra está muy interesante. De verdad, es un libro que, a pesar del tamaño que le ves, a pesar del volumen que puedes apreciar que tiene, te lo vas a leer de 2 o 3 jalones, ¿eh? Está muy interesante. La historia incluso te dice: al final de mi vida, Mixley, cuando yo ya no podía, cuando ya solo estaba
ya no quedaba nada del reino mexica, ya estaba la gran ciudad y yo ya no podía hacer nada más que bordar. Me puse a diseñar el escudo de guerra de los mexicas y un día lo estaba vendiendo y algunos españoles me lo compraron y me dijeron que el escudo tenía mal bordado la serpiente que estaba junto al águila, ¿no? Y yo les traté de explicar que en el lenguaje de palabras con dibujos, que es el que él, porque además era escriba, era el equivalente a un escriba, Mixtli, en el lenguaje de palabras en dibujos, pues no era una serpiente, sino que eran símbolos de guerra, y era el humo y el fuego, ¿no? Entonces una crónica interesante del diseño del escudo de lo que hoy es el escudo de la bandera mexicana. De verdad, léelo, de verdad te vas a divertir mucho, te va a conmover, el libro te va a conmover, porque tiene muchos periodos muy conmovedores. Mixtli tiene una familia, se casa, tiene muchas aventuras de todo tipo, tiene una hija, tiene una hermana, todos tienen destinos distintos, algunos muy crueles, algunos muy difíciles, vive de todo, tiene momentos maravillosos y al final muere como un mexica, ¿no? Muere como un azteca, como una clase guerrera, a pesar de su avanzada edad y de su de que el reino desapareció hace mucho tiempo, el imperio desapareció hace mucho tiempo, son un pueblo sojuzgado, pero él muere como un mexica, ¿no? Entonces, no te voy a decir cómo, ni te voy a decir a manos de quién, seguro te lo imaginas, pero de verdad, encuéntralo, búscalo. No sé si está en línea, lo dudo, ¿no? Y a mí en lo particular me sería muy complicado leer un libro de este tipo en línea, ¿no? Porque, pues, de entrada por la extensión, pero pues bueno, búscalo, no está tan caro. Y a pesar del tamaño, hay libros mucho más pequeños, bastante más caros, no es tan caro. Entonces, pues búscalo, te va a gustar y me cuentas si le encontraste sentido, si encontraste referencias que incluso al día de hoy puedes tú encontrar en la gran Ciudad de México o en algunas de las ciudades coloniales más importantes de este país, ¿no? Ojalá te guste, te lo recomiendo muchísimo. Yo lo he leído unas 3 veces. No te aburre, ¿no? Estoy a punto de volverlo a empezar. Entonces, pues va. Ojalá te guste. Me cuentas. Si te gusta este video, si te gustan las recomendaciones que hacemos, suscríbete para que te lleguen las notificaciones en automático cada que subamos un nuevo video. Por favor, compártelo para que le llegue a más personas. Y vamos todos a leer, ¿no? El viaje de hoy fue a la Gran Tenochtitlán, y a los años 1400 a 1500. ¿A poco no se te antoja? Cuídate, bonita semana. Nos vemos dentro de 8 días. Bye.